temas, ¿no? Es muy difícil explicar todos los detalles de un plan de estudios de una asignatura que se ve durante un semestre completo. Así que estoy tratando de tocar los puntos principales y tratando de disipar las dudas que ustedes tienen con respecto a esta asignatura. Así que vamos a continuar el día de hoy. Espero que les esté gustando y por qué no en un futuro, si se necesita, si se ofrece volver a dar otro curso, la maestra Dominique Morales y el director José Ramón Bonilla Rojas, el doctor Bonilla, saben que estoy a la disposición de los estudiantes de nuestra facultad. Para cerrar con este tema, el punto importante es que para nosotros está claro. Ahí les encargo el micrófono, por favor. Bueno, vamos a continuar ahorita con el tema de violencia familiar, que en estos tiempos es algo muy común, desgraciadamente, y que ha ido en incremento también en razón de la pandemia. Un fenómeno muy raro, a lo mejor por el encierro, por el exceso de convivencia familiar, por los problemas de desempleo, falta de ir a la escuela, etcétera. Sabemos que es una situación muy complicada y es necesario señalar que ha ido en incremento lo que es la violencia familiar. ¿Qué es esto? Existen diferentes formas de que se manifieste la violencia familiar. ¿Qué se pretende con este tipo de conductas? Se denomina violencia familiar a ese comportamiento intencional de algún miembro de la familia para causar daño a otro. Palabras simples y llanas. Pero no todo es agresión física. Existen otros tipos de violencia. Pero también no todo es acción, también es omisión. Por eso la violencia familiar se define por que es un comportamiento de actos, acciones u omisiones los cuales deben de ser intencionales para dominar, someter, controlar a través ya sea de una agresión física, verbal, económica, a esos miembros de la familia. ¿Sí? Es decir, la violencia no nomás es hacer algo, también puede ser omitir algo, con el fin de someter y dañar intencionalmente a un miembro de la familia. Tenemos entonces que, de acuerdo con el Código Familiar de Sinaloa, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos distintos tipos de violencia. La más común es la violencia física, ¿no? Que puede tener diversas manifestaciones, ya sea con un golpe, con algún tipo de arma, etcétera, para dañar la integridad física de un miembro de la familia. También tenemos lo que es la violencia psicoemocional. Es cuando se dan los casos de agresiones verbales, ya sea acción u omisión. Puede ser amenazas, puede ser manifestaciones de celos. Si hablamos de una omisión, puede ser indiferencia. ¿Para qué? Para lograr el fin de someter a ese miembro de la familia. Puede ser también la violencia económica. ¿Qué pasa con esto? Vamos a voltear el ejemplo porque siempre hablamos del hombre. Si la mujer trabaja y el hombre se queda al cuidado del hogar, entonces cuando ella no aporta para el sustento económico, ahí podemos llamarlo como violencia económica. O también cuando se le obliga a vender alguno de sus bienes a la fuerza, etcétera. Ese es otro tipo de violencia que se presenta y es muy común. Tenemos la violencia sexual, que su propio nombre lo dice, es cuando hay agresiones en la integridad y de tipo psicosexual a la persona. Y finalmente tenemos la violencia patrimonial, algo muy semejante a la violencia económica. Podemos hablar todo aquel daño que se causa a los bienes, ya sean muebles o inmuebles. Estos 5 tipos de violencia son los que tipifican a la violencia familiar según el Código Familiar de Sinaloa. Ahora bien, toda acción tiene una reacción. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la violencia familiar según el Código Penal de Sinaloa? Recordemos que el derecho familiar es de orden público e interés social
y recibe un respaldo del Estado. En este caso, el respaldo del Estado es la tipificación del delito en el Código Penal de Sinaloa. La violencia familiar es un delito y está fundamentado en el 241 bis, donde describe qué es la violencia familiar y a su vez cuál es la pena que procede contra este delito. 6 meses a 4 años de prisión, la prohibición de ir a algún lugar determinado y, en su caso, perder el derecho de pensión alimenticia, que era lo que estábamos viendo ayer, cuando el acreedor alimentario realiza violencia familiar contra el deudor alimentario. A su vez, el 241 bis A nos marca que son las mismas sanciones cuando la persona se encuentra unida en matrimonio o cualquier vínculo afectivo. Estas son las consecuencias jurídicas derivadas de la violencia familiar según el Código Penal de Sinaloa. Pero ahora, ¿cuáles son estas consecuencias jurídicas de la violencia familiar en el Código Familiar de Sinaloa? ¿Qué es lo que puede pasar si ejerces violencia familiar? Ayer les comentaba que el Código Familiar nos dice, establece o fundamenta que los menores de 12 años de edad deben de quedar al cuidado de la madre, pero si la madre es generadora de violencia familiar, independientemente de la edad, puede perder la guarda y custodia y cedérsela y se le va a ceder al otro progenitor. También otra consecuencia jurídica que hay, y la comentamos ayer, es que se suspende o cesa la obligación de dar alimentos cuando el acreedor alimentario ejerce violencia familiar sobre el deudor alimentario. Asimismo, estás obligado a reparar los daños y perjuicios que ocasionas con dicha conducta. Y finalmente, de acuerdo al 380, 381 y 384, les repito, del Código Familiar de Sinaloa, se te puede perder, se te puede limitar y suspender la patria potestad, que ahorita les voy a explicar qué es, porque es un tema que vamos a ver un poquito aquí más adelante. Estas son las consecuencias jurídicas de acreditarse algún tipo de violencia familiar establecido en el Código Familiar de Sinaloa. Hay consecuencias de tipo penal y de tipo familiar. Ahora bien, otro tema que tenemos aquí es la constitución del patrimonio de familia. ¿Qué es el patrimonio de familia en palabras simples y llanas? Este patrimonio de familia es un fondo. Es un fondo que tiene por objeto afectar bienes y derechos valorizables económicamente para proteger a la familia. Es decir, se toma un conjunto ya sea de bienes muebles e inmuebles necesarios para el sustento de la familia, se registra ante el juzgado de lo familiar y eso no se puede vender ni traspasar. ¿Por qué? Porque es para garantizar el futuro de la familia. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Quiénes pueden constituir el patrimonio de familia? Los padres, cónyuges, concubinos, el pariente que esté, el pariente independientemente del grado y el tutor cuando este menor o estos miembros de la familia no tengan padre, madre, etcétera. Ellos pueden constituir este patrimonio familiar. Ahora bien, ¿qué bienes pueden incluirse en este fondo que les estoy comentando, que se llama patrimonio de familia, donde una vez formado el patrimonio no pueden venderse y no pueden traspasarse ni regalarse esos bienes porque están destinados a asegurar el futuro de la familia, es para su protección. Estamos hablando que pueden incluirse en el patrimonio familiar la casa de la familia, el terreno. En el medio rural se pueden afectar también lo que son pues, la casa, tenemos las parcelas, si tienen animales, etcétera. También pueden incluirse los bienes muebles necesarios para que funcione el hogar. Si es una familia rural o que se dedica al campo, se pueden afectar y se pueden incluir en el patrimonio de familia para que nadie pueda deshacerse de ellos, toda la cuestión de que son maquinaria, tractores, etcétera.
Y si son familias obreras, pues el equipo de trabajo que requieran necesario para realizar sus funciones. Son bienes que pueden incluirse en el patrimonio de familia. ¿Para qué? Para garantizar o tratar de asegurar el futuro de ese núcleo familiar. También se tienen todos los equipos necesarios que requieran para realizar sus funciones diarias y obtener el sustento. Y también se puede incluir el CAD, con el cual desempeñan sus funciones. Estos bienes pueden afectarse para constituir el patrimonio familiar. ¿Cuáles son las causas de terminación o que se puede extinguir el patrimonio de familia? Cuando los beneficiarios ya no necesitan alimentos, cuando la familia deja de habitar la casa que se afectó durante un año, cuando se demuestre que hay una urgencia o una necesidad notoria para poder extinguir y disponer de los bienes, cuando se expropian los bienes y cuando se declare nula la venta de esos bienes. Esto con respecto a las causas de extinción del patrimonio de familia. Recuerden, el patrimonio familiar es ese fondo que se realiza para la protección del futuro familiar, donde todo lo que se deposite en ese fondo no puede venderse, no puede traspasarse, ni no pueden deshacerse de él, salvo que se acredite alguna de las causas de extinción acreditadas por el Código Familiar. Ahora bien, un tema muy controversial que todos debemos de conocer es el matrimonio. Es necesario señalar que el 29 de junio del presente año se reformó lo que es el concepto de matrimonio. Finalmente, después de tantos años de lucha de la comunidad LGTB y más, para poder tener derecho a casarse y todas las consecuencias jurídicas que emanan del mismo. Esta se reformó la definición, aunque ya había una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaraba inconstitucional las definiciones de matrimonio que hicieran referencia a la unión de un hombre y una mujer. El Congreso del Estado de Sinaloa se había mantenido renuente a modificar esa definición y finalmente el 29 de junio pasado se modificó, quedando como lo manifiesta el artículo 40. Eliminó lo que es un hombre y una mujer y eliminó los términos de procreación. ¿Por qué? Porque eso limitaba también esta definición. Ahora lo que es el matrimonio es la institución donde se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones. Es decir, esta definición abre la puerta para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y puedan adquirir los derechos y obligaciones inherentes a esta institución. Entonces, es necesario reconocer que finalmente el Congreso del Estado de Sinaloa se puso las pilas y modificó esta definición de matrimonio para que estuviera abierta a que cualquier persona pueda contraer matrimonio. El Código Familiar establece ciertos requisitos para que puedas contraer matrimonio. Hay que presentar una solicitud ante el oficial del registro civil. Esta solicitud va a presentar lo que son las generales, ocupación, hay que presentar testigos y declarar que pretenden unirse en matrimonio, que no tienen ningún impedimento legal para ello. Es un trámite que según el artículo 48 hay que y como todo trámite requiere cierta documentación que hay que anexar, como son las actas, les piden un certificado médico de salud, un certificado de orientación prematrimonial y el convenio en relación al régimen patrimonial del matrimonio, es decir, cómo van a administrar los bienes y ante qué régimen se van a inscribir, si sociedad conyugal o separación de bienes. Esto es entre
Otros requisitos, también te piden una constancia de que no estés inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos del estado de Sinaloa. Es decir, en ese registro están las personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias y se les dan cierta limitación a ciertos trámites. Es preciso señalar que ese registro de deudores alimentarios morosos de Sinaloa aún está comenzando y falta ajustarlo mucho más. Ya estuvimos trabajando por ahí en un artículo para una revista que se publicó, donde hacemos algunas sugerencias y modificaciones para que sea más estricto el REDAM. También, entre otros requisitos de los que destaco para contraer matrimonio, es que si tú te sometiste al proceso para la concordancia sexogenérica, tienes que manifestarlo ahí por escrito. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Por qué no los pueden casar? Por la falta de edad requerida por la ley. Lo que habíamos comentado cuando vimos parentesco, por ese parentesco de consanguinidad sin limitación. Y el parentesco por afinidad en línea recta también sin limitación. Esos son impedimentos para contraer matrimonio. También es un impedimento que hayan atentado contra la vida de alguno de los casados, que sea de carácter forzoso o bajo intimidación y tener algunos de los padecimientos señalados por el código, los cuales son la minoría de edad, aquellos que tengan enfermedades reversibles o irreversibles y tengan estado de discapacidad, que estén casados todavía, y la falta de orientación prematrimonial. ¿Qué derechos y obligaciones nacen con el matrimonio? No nomás es casarse. Al casarse, automáticamente ustedes aceptan ciertos derechos y obligaciones como lo son, pues tienen que vivir juntos en el domicilio conyugal, yo creo que para eso se casan. Decidir sobre la educación de sus hijos, el número de hijos que quieren tener, contribuir al sostenimiento del hogar, que es necesario señalar que no solamente hablamos del sostenimiento económico. En un matrimonio puede ser que la mujer sea quien trabaje y se desempeñe en el mundo laboral y traiga la aportación al hogar. Y puede ser también que un hombre se quede al cuidado del hogar y a la educación de los hijos mientras la pareja trabaja. Entonces, uno aporta económicamente y la aportación económica de la pareja que se queda en el hogar es equiparable a su aportación económica, el cuidado de los hijos y la educación. Esa es su contribución al sostenimiento del hogar. También pueden ustedes, nadie les puede prohibir dedicarse a la profesión que a ustedes les parezca, aunque estén unidos en matrimonio. Esto con respecto a algunos derechos y obligaciones que nacen. Un tema muy importante también son los regímenes patrimoniales del matrimonio. Sociedad conyugal, que algunos les dicen bienes mancomunados, pero el término que maneja el Código Familiar de Sinaloa es la sociedad conyugal, y el otro es la separación de bienes. ¿Qué pasa con esto? En la sociedad conyugal, esta puede surgir al celebrarse el matrimonio o puede surgir durante el mismo. ¿Qué pasa aquí? Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio entran a la sociedad conyugal. Es decir, todas las casas que compren, todos los carros que compren, etcétera, durante la vigencia del matrimonio entran a la sociedad conyugal. ¿Y qué significa la sociedad conyugal? Que al momento de disolverse se dividen los bienes al 50%. La sociedad conyugal debe basarse en las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Son una serie de cláusulas o especificaciones que ustedes dan cuando se van a casar para decir, ¿saben qué? Aunque sea sociedad conyugal, yo quiero que entren todos mis bienes que tengo desde ahorita. O pueden decir, nos vamos a casar por sociedad conyugal y los bienes que adquirimos desde que nos casemos para adelante son los que entran en la sociedad para un futuro divorcio. En caso de no hacer capitulaciones, esas cláusulas que les estoy comentando, se entenderá que los bienes que tiene cada futuro cónyuge son propios y que en la sociedad conyugal solamente van a entrar los que produzcan a partir de que se casen.
Esto en cuanto al régimen de sociedad conyugal. En cuanto a la separación de bienes, este régimen tiene poco tiempo reformado. Les explico por qué. Antes, el papel del hombre era trabajar y proveer económicamente al hogar. Eso es antes. Y antes, la mujer era quien se quedaba el cuidado del hogar y cuidado de los hijos, etc. Entonces, cuando había un divorcio, en esta separación de bienes, pues todas las casas, todos los carros, etcétera, los compraba el hombre. Y la mujer se quedaba en estado de indefensión al momento del divorcio. ¿Por qué? Porque ella no compraba nada, su aportación era el cuidado del hogar. Entonces se modificó esto de la separación de bienes. ¿Para qué? Para que al momento del divorcio y no dejar de estar en estado de indefensión a la persona que no pudo aportar económicamente ni producir bienes, se le pudiera dar una compensación económica para no dejarla en estado de indefensión. Esta compensación la determina el juez y es menor al 50%. O sea que ya es muy equiparable lo que predomina en sociedad conyugal y en separación de bienes. En separación de bienes con el propósito fundamental de no dejar en estado de indefensión a la persona que no pudo producir económicamente. Esto con respecto a los regímenes patrimoniales del matrimonio, para que lo comprendan bien y para la hora que estén ejerciendo la profesión y también para cuando se vayan a casar, ustedes elijan lo que mejor les convenga. El siguiente tema que estamos viendo, vamos a ver, es el concubinato. Es muy semejante al matrimonio. Podemos decir que en un 80% es semejante al matrimonio. Cuando hablamos de concubinato también hablamos, y les comento también que el concepto de concubinato también se reformó el 29 de junio pasado, con el propósito de no discriminar a las personas del mismo sexo que quieran unir juntas en concubinato. Y se reformó el término para que sea, en vez de la unión de un hombre y una mujer, la unión de dos personas. Entonces, cuando hablamos de concubinato, es una unión de dos personas que, pues, no tienen impedimentos legales para contraer matrimonio, pero no lo quieren contraer. Hacen una vida en común junta, es decir, viven en pareja, viven en el mismo hogar y permanentemente durante 2 años continuos. A partir de esos 2 años ya se acredita el concubinato. Podemos hablar de un concubinato. Este concubinato genera también derechos y obligaciones muy semejantes a los del matrimonio. Para que se acredite este concubinato, se requiere que vivan durante 2 años o más juntos como pareja. Que todo el mundo lo reconozca como pareja, etcétera. 2 años ininterrumpidos. O en el caso de que nazca su primer hijo en común durante este lapso que vivieron juntos, al momento de nacer, aunque sean menos de los 2 años, ya se acredita el concubinato. No necesitan llegar a los 2 años. También es preciso señalar que el concubinato se acredita con estas 2 causales que les comenté y pueden ir a registrar el concubinato al registro civil. Pero, independientemente de registrado o no, el concubinato produce semejantes derechos y obligaciones que el matrimonio. También hay derecho de alimentos, hay derecho sucesorio. Una vez que se termina el concubinato, ¿qué pasa? Al cónyuge que carezca de ingresos para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que duró el concubinato. ¿Y cuándo se le termina esta pensión alimenticia a que se hizo acreedor? Que tendrá vigencia durante el mismo tiempo que duró el concubinato, cuando esta persona beneficiaria de la pensión se une en concubinato con otra persona o se una en matrimonio.
Es preciso aclarar que este derecho solamente tienen un año para ejercerlo, es decir, una vez terminado el concubinato, tienen un año para reclamar esa pensión para el cónyuge, independientemente de los hijos, ¿no? Eso de esa parte. Igual aquí en el concubinato tienen derecho a ponerse de acuerdo con la educación de los hijos, su formación, gastos y administración de los bienes. El concubinato se rige bajo las reglas de la sociedad conyugal, es decir, los bienes que se produjeron durante el matrimonio se dividen al 50% una vez terminado el concubinato. ¿Cuáles son las causas por las que se termina? Por decisión de ambas partes, porque se casaron, por abandono del domicilio conyugal, por más de un año y por muerte de alguno de los concubinos. Otro tema muy polémico y me gustaría que quedara bien claro es la cuestión del divorcio. Anteriormente en Sinaloa existía el divorcio necesario y el divorcio por mutuo consentimiento. En el divorcio necesario se tenían que acreditar causales. Había en el código había un número de causales que había que acreditar para divorciarte y había el por mutuo consentimiento. Por eso antes, en las novelas, decían, jamás te daré el divorcio. Estaban hablando del mutuo consentimiento porque en el divorcio necesario era un poco más complicado acreditar las causales. Y todavía se sigue utilizando esa expresión de nunca te voy a firmar el divorcio. En la actualidad no nos importa que no nos firmen el divorcio. ¿Por qué? Porque ahora en Sinaloa existen dos clases de divorcio. El incausado, que puede tramitarse de forma unilateral o bilateral, y el divorcio administrativo. Aquí no les importa por qué te divorcias, cuáles son los motivos, ni que el otro cónyuge esté de acuerdo, ni nada por el estilo. Si tú te quieres divorciar, se te decreta el divorcio y ya. Puede tramitarlo el interesado o pueden ir ambas partes a tramitarlo juntos. Y también se tiene el divorcio administrativo que se tramita ante el oficial del registro civil. Entonces, en la actualidad, si escuchan por ahí que jamás te daré el divorcio o cosas por el estilo, eso no existe, no importa, son mentiras. El divorcio, ¿cuáles son sus consecuencias? Disuelve el vínculo que existe actualmente y te dejan aptitud de casarte el día siguiente si quieres. No hay ningún problema. Si ahora te dan la sentencia de divorcio y tienes tu acta, al otro día te puedes casar sin ningún problema. Antes había que esperar un lapso que creo que era de un año o 2 años, no recuerdo, para poderte casar. Ahora no hay ningún problema. Si te dan el acta de divorcio ahorita en la mañana, para mañana te puedes volver a casar sin problema. ¿Qué pasa con el trámite de divorcio? A esa solicitud de divorcio, ya sea unilateral o bilateral, hay que agregar una propuesta de convenio. ¿Qué debe de incluir este convenio? La persona que va a tener la guardia y custodia de los hijos. El modo de realizar las visitas y convivencias, siempre y cuando no interfiera con los estudios de los menores, descanso y los horarios de comida. ¿Cómo van a atender las necesidades de sus hijos? ¿Qué cónyuge es el que va a dar pensión alimenticia y el monto, es decir, la cantidad que va a aportar? Tiene que decir quién se va a quedar o utilizar con el domicilio, utilizar el domicilio conyugal. ¿Cómo van a administrar los bienes de la sociedad conyugal al momento de liquidarlos? Ahí pueden hacer una propuesta de liquidación. Si tuvieron 2 casas, ¿sabes qué? Yo me quedo con la casa en el CID y yo me quedo con la casa de la Juárez. No sé, se tendrían que poner de acuerdo. Es una propuesta de convenio. Hay que especificar los bienes que hay y quién se va a quedar con cada cosa. Y en caso de que haya sido el régimen de separación de bienes, hay que indicar ahí el monto de la compensación que les comentaba, para no dejar al otro cónyuge que no produjo nada, económicamente hablando, en estado de indefensión. Estas son las cláusulas
que debe incluir el convenio que se debe anexar a la solicitud de divorcio incausado, ya sea unilateral o bilateral. Es decir, yo podría tramitar solito mi divorcio o con mi expareja, con la que va a ser mi expareja, vamos los dos y lo tramitamos juntos porque estamos de acuerdo en que ya no puede ser la vida en común en matrimonio. Recuerden, estamos hablando del divorcio incausado, ya sea unilateral o bilateral. La otra forma de divorcio que existe en el Código Familiar de Sinaloa es el divorcio administrativo, el cual se puede tramitar ante el oficial del registro civil, donde hay que cumplir ciertas condiciones que no se especifica el artículo 184. ¿Qué nos piden? Que las dos partes convengan en divorciarse, que ya hayan liquidado la sociedad conyugal, que la cónyuge no esté embarazada, que no tengan hijos en común o si los tienen ya sean mayores de edad y no requieran alimentos. Si ustedes cumplen con estos requisitos, pueden acercarse con el oficial del registro civil para tramitar su solicitud de divorcio, la cual lo citarán en 15 días después para ratificarlas y ahí se acabaría ese trámite. Este es el otro tipo de divorcio. Ya hablamos del divorcio incausado, ya sea unilateral o bilateral, y ya hablamos del divorcio administrativo. Ayer comentábamos esto, creo que en la sesión de preguntas y respuestas, con respecto a los alimentos y también procede aquí en la cuestión de cohabitar. Si no quieres tramitar el divorcio, pero ya no quieres que tu cónyuge viva contigo, tienes que ir ante el juez y tienes que acreditar alguna de estas causales que se encuentran aquí en el 185. Si ya no quieres que tu pareja viva contigo, pues tendría que tener alguna enfermedad incurable y que fuera contagiosa o hereditaria. O otra causal para solicitar que ya no viva contigo, aunque no estén divorciados, es que tenga impotencia sexual irreversible, siempre y cuando que no tenga nada que ver con la edad avanzada. Asimismo, también tendría que acreditar otra causal que pudiera ser que tenga un trastorno mental incurable. A lo mejor no te quieres divorciar, pero ya no quieres que viva tu pareja contigo. Hay que acreditar esto que nos dice el 185 ante el juez de lo familiar. Lo único que se suspende es la obligación de cohabitar con tu cónyuge, pero las demás obligaciones y derechos creados por la institución del matrimonio van a quedar vigentes. También, así como les comenté en el concubinato, tenemos que durante el proceso de divorcio también podría decretarse una pensión alimenticia en favor del o la cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y que no produjo nada, ¿no? Tendría que tomar en cuenta el juez las siguientes condiciones: la edad, su preparación profesional, la duración del matrimonio, qué actividades realizó, los medios económicos que tiene cada uno, sus necesidades y obligaciones del cónyuge deudor. ¿Cuándo se extinguiría esta pensión alimenticia para él o la cónyuge? Cuando contraiga nuevo matrimonio o se vaya a vivir en concubinato. El siguiente tema es la filiación, que tiene mucho a confundirse con el parentesco. Es algo semejante, pero no es lo mismo. Estamos hablando que la filiación, de acuerdo al Código Familiar de Sinaloa, es la relación que existe entre el hijo y sus progenitores. La relación del padre con el hijo es paternidad, la relación de la madre con el hijo es maternidad. ¿Y cuántas clases de filiación hay? Filiación hay, es por consanguinidad o por adopción, porque recordemos que el parentesco por adopción es equiparable al parentesco por consanguinidad, pero cuando hablamos de filiación, es relación directa que existe entre el hijo y sus
progenitores. Entonces, en el tema de filiación se ve toda la cuestión del reconocimiento de la paternidad. Es ahí donde entra el juicio para que se reconozcan, se puedan dar pensiones alimenticias, se pueda dar el apellido y también todos los derechos que esto implica, incluso la pensión alimenticia retroactiva que procedería a partir, según el Código Familiar de Sinaloa, de que se inició el proceso del juicio de reconocimiento de paternidad. Por eso es muy importante el tema de la filiación y la prueba madre, como todos ustedes lo saben, es la prueba de ADN. ¿Qué puede pasar? Según el Código Familiar de Sinaloa, si tú como demandado te niegas a hacerte de la prueba de ADN y no te prestas ni das las facilidades para que se lleve a cabo el juicio, se te condena a que tú eres el padre, aunque no te hayan examinado. Así que, jóvenes, les recomiendo que si los demandan por reconocimiento de paternidad y tienen dudas, mejor colaboren y hagan la prueba de ADN para que no los condenen a lo mejor a pagar alimentos y a dar apellido a alguna persona que no es su hijo. Eso lo tipifica el código. Esto a grandes rasgos con lo que es la filiación. Siguiente tema es la adopción. ¿Qué pasa con la adopción? Es ese proceso donde dos personas quieren tener un hijo, quieren criar a un hijo que no es suyo. Son personas por lo regular que no pudieron tener hijos de forma biológica, pero este tipo de adopción se equipara al parentesco por consanguinidad, a la afiliación por consanguinidad. Entonces, ¿cuáles son o quiénes son las personas que pueden adoptar? El Código Familiar nos da la información al respecto. Cuando son personas solteras, hay que tener 25 años. Y como requisito, tiene que tener 17 años más que el adoptado. Además, acreditar que tiene los medios suficientes para adoptar, educación, medios económicos, que se acredite que la adopción sea benéfica para el menor, que el adoptante sea una persona apta para adoptar y toda aquella condición que dicten los tribunales. Estos son requisitos generales: tener 25 años de edad, estar en pleno ejercicio de tus derechos y que haya una diferencia de edad de cuando menos 17 años. También pueden adoptar no solamente a las personas que están libres de matrimonio y mayores de 25 años, también pueden ser los cónyuges, es decir, los que estén en matrimonio, o los concubinos, siempre y cuando los dos estén de acuerdo y aunque solamente uno de ellos cumpla con el requisito de la edad. Igual, asentando que la diferencia debe de ser entre el adoptado y el adoptante de 17 años. Requisitos: tener medios suficientes, es decir, tener dinero, tener una solvencia económica. No se trata de que sean ricos, pero sí estar estables y tener una educación para brindarle lo mejor a ese adoptado, que sea benéfica. También es necesario señalar que se les valora tanto psicológica y se les hace una valoración psicológica y un estudio socioeconómico para ver si son aptos, si están casados, acreditar el matrimonio o concubinato o ser mayor de 25 años en pleno ejercicio de tus derechos. Hacer una declaración de tu origen étnico, religión, historia médica. Para que pueda proceder la adopción de un menor, se tiene que cumplir con alguno de estos requisitos, es decir, dar el visto bueno. ¿Quién da el visto bueno? Por ejemplo, si una persona quiere dar a su hijo en adopción, esa persona que ejerce la patria potestad tiene que dar su consentimiento. O el tutor de ese menor tiene que dar su consentimiento
o las personas que hayan acogido a ese menor que pretenden adoptar. En su caso, el Ministerio Público o las instituciones de asistencia social. Es preciso señalar que si la persona que se presenta a adoptar, pretende adoptar, es mayor de 12 años, también él tiene que dar su visto bueno. En dado caso, cuando se trata de instituciones y donde está salvaguardando el Ministerio Público, si él no da su consentimiento, nos dice aquí el Código Familiar que el presidente municipal puede dar su visto bueno. El procedimiento para adopción se encuentra fundamentado en el Código de Procedimientos Familiares de Sinaloa y se tramita ante el juez de lo familiar. La patria potestad. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere la patria potestad? Es algo que se confunde mucho con la guarda y custodia de los hijos. Patria potestad son aquel conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos. Por eso se dice que es la autoridad moral, psicológica, económica y patrimonial que ejercen los padres sobre los hijos. ¿Qué implica la patria potestad? Derechos y obligaciones. ¿Como qué obligaciones? Proporcionar a los hijos todos los elementos necesarios para que puedan desarrollarse en su vida. Y los titulares de la patria potestad son el padre y la madre. Si hay un juicio de divorcio, los dos siguen teniendo la patria potestad, a menos que acrediten una causal de pérdida. Los dos siguen teniendo la patria potestad, es decir, tienen ese derecho de obligación sobre los hijos. A falta de los padres están los abuelos maternos o paternos, depende de lo que decida el juez. Entonces, que les quede claro que la patria potestad es aquel conjunto de derechos y obligaciones otorgados por la ley a los padres sobre los hijos. Es preciso señalar que no puede impedirse la convivencia de los menores con la familia ni con los padres. Eso puede ser una causal de pérdida de la patria potestad. ¿Cuándo termina la patria potestad? Con la muerte de quien le ejerce, cuando el hijo ya es mayor de edad y porque se dio en adopción a el hijo. Ahí se acaba la patria potestad. ¿Cómo se pierde por resolución judicial? Ahora sí, cuando el juez te condena a su pérdida, cuando ejerces violencia familiar, cuando abandonaste a sus hijos por más de 3 meses, cuando cometes un delito doloso en que la víctima sea el menor, cuando seas condenado por un delito 2 o más veces de carácter grave y cuando explotes al menor. Si se acredita una de estas causales, puedes perder la patria potestad en los tribunales. Cuando dejes de dar alimentos durante más de 3 meses, cuando un menor se ha ingresado al sistema DIF, cuando el padre sea un alcohólico drogadicto, cuando el padre sea un enfermo, padre o madre sea un enfermo mental. Ahí se te puede quitar la patria potestad. Es necesario aclarar, jóvenes, que aunque pierdas la patria potestad, se te quite en un juicio, tus obligaciones siguen vigentes. No vas a poder convivir con tu hijo, no vas a poder decidir sobre su futuro, no vas a poder visitar, pero tienes que seguir aportando alimentos para su desarrollo. Maestra Dominique, hasta aquí mi participación, un poco carrereada por lo que les comenté ayer. Les agradezco mucho y espero que más o menos haya quedado un poco claro lo que quisimos compartir aquí con los estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos mucho que nos haya apoyado con este evento. Igual, jóvenes, si tuvieran alguna duda por los tiempos, ahorita pues el profesor tiene una reunión. Si gustan, me la pueden hacer llegar por medio de mi correo electrónico y pues ya yo se las pasaría a él para que él les responda.
Maestra Dominique, igual, si quieren que en un futuro los apoye con otro curso, no hay ningún problema para ver algunas cuestiones con más calma. Yo estoy dispuesto, siempre en bien de la comunidad estudiantil, y me gusta mucho mi trabajo, y en un futuro con más calma podemos ver estos temas sin ningún problema. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted y le vamos a tomar la palabra por ahí. Más adelante vamos a volver con otro curso. Y les comento, bueno, ahorita por los tiempos, cualquier duda, pues si gustan mandármela por correo electrónico, yo se las hago llegar al profesor para que les responda. Les agradezco mucho, jóvenes. Se van a estar dando más cursos remediales en otras materias. Igual ahí les vamos a estar pasando la información. Y pues, no sé, ya nos despedimos y los estamos viendo próximamente por los cursos. Gracias, jóvenes. Excelente día. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.